En el día de ayer, Úrsula comentaba una nota parecida este 5 de julio pasado en el diario Página 12, escrita por el pensador psicoanalista Jorge Alemán, a propósito de los discursos en torno al odio y de cómo esos discursos en torno al odio lo que hacen en definitiva es quizás, y no lo tengan como primer objetivo, pero sí en su despliegue terminan horadando la construcción de un sujeto colectivo, la construcción de la idea de patria, la construcción de la idea de nación, la construcción en definitiva de la idea de comunidad. Me quería detener justamente en una descripción del odio que ha sido a lo largo de la historia de la filosofía poco tratado. No ha tenido la prensa que tuvo el amor desde Platón en adelante a lo largo de la historia de la filosofía, u otro tipo de pasiones alegres. El odio ha tenido un lugar bastante menor a la hora de la construcción en los sistemas filosóficos. Ha sido y considerado siempre como lo opuesto o en un plano, un lugar de inferioridad respecto, por ejemplo, del amor. Por eso tomé a un filósofo que es Max Scheler, un filósofo alemán que en el siglo XX hizo una suerte de descripción fenomenológica. La fenomenología era una corriente de pensamiento de algún modo creada por Husserl a comienzos del siglo XX, a propósito justamente de describir los fenómenos de la percepción, los fenómenos del conocimiento, los fenómenos de todo aquello que nosotros vemos, percibimos a través de los sentidos. Por eso trataré de describir el odio más allá de condicionamientos psicológicos o de experiencias traumáticas subjetivas que pueden estar o anidar en los odios que uno pueda tener circunstanciales, ciertamente. Lo primero que nos dice Max Scheler es que el odio no es ciego. Esto es interesante. No ve peor lo mismo que el ojo de la razón, por así decirlo, vería mejor. Es decir, no se trata, cuando tratamos de describir el odio, de una imagen deformada por la ira, ¿no? De una imagen de la realidad deformada por la ira, sino que el odio hace que se vean valores más altos o más bajos que los que se puede ver a través de la razón, por así decirlo, a través del ojo de la razón. El odio, por eso, no es un acto simplemente negativo, sino que es un acto que conlleva, que trae, que nos coloca en una cierta, paradójicamente, positividad. Es decir, el odio construye valores, ¿no? Pero ¿qué propone? Propone un disvalor, es decir, dirige la mirada a los objetos, por así decirlo, que están desprovistos de un valor positivo. Y en este sentido, si pensamos justamente el odio proyecta una imagen a partir de deformar la realidad o de tomar, peor aún, una parte de la persona odiada, o del movimiento político odiado, o de la ideología odiada, o del conjunto de valores odiados, tomar una parte, sacarla del contexto y universalizar y ponerle un montón de características a ese pedacito, ¿no? Por eso el odio marca, podemos decir, nos fija a un objeto que pasa en un punto a ser parte de quien odia. Entonces se odia, por ejemplo, los discursos de Cristina, se odia la capacidad de oratoria de Cristina, y Cristina pasa a formar parte del universo y a pregnar todas las percepciones del sujeto que odia a Cristina. Entonces ve Cristinas en todos lados. Claro. Y cuando se odia a una persona, también lo que logra el odio es de alguna manera cosificarla, ¿no? Transformarla en algo, no en alguien. Totalmente, Ur. Eso es clave, lo que decís, me parece que es fundamental, esa cosificación. Porque se trata, como dice Max Scheler y otros filósofos, se trata de un ser contra otro. Se lo deshumaniza, digo, se ¿no? Lo deshumaniza. Se lo deshumaniza, se lo saca de derechos, no se lo ve como un ser humano. Claro, absolutamente, Ur, se lo saca, se lo deshumaniza, como bien decís, se lo cosifica. Se le quita justamente la dimensión subjetiva. Y es una pasión el odio que corroe, que aparta justamente a la persona de su contexto o a esa ideología de su contexto. Entonces aparece una mujer reivindicando, o un hombre o quien fuera reivindicando, por ejemplo, el derecho al aborto, ¿no? Reivindicando ese derecho, y entonces eso, fuera de contexto,
puede ser ejemplo de las peores aberraciones. Es alguien que está atacando la vida, que está atacando un montón de cosas. Digo, esa es una operación para justamente deshumanizar y descontextualizar a la persona que se odia, o al conjunto de valores que se odian, o a la ideología que se odia, o a la supuesta ideología, porque muchas veces se utiliza el término ideología de un modo peyorativo, por así decirlo, ¿no? Y es una pasión, decía, que corroe, que apunta a destruir aquello que es odiado, esto que vos decías, Sur, ¿no? A quitarle la humanidad, a cosificar, y apunta a negar lo más distintivo de la existencia, es decir, la identidad. El odio apunta allí, a negar la identidad. Y hay otro dato distintivo. El odio, cuando se odia justamente por eso que se representa, ¿no? Y hay algo muy interesante que dice Max Scheler: al que odian profundamente, no se lo quiere educar, ni se lo quiere cambiar, porque no se odian sus defectos, sino que lo que se odia, lo que molestan, son sus valores. Entonces, precisamente, se quiere borrar la identidad, eso que vos decías, Sur, se quiere deshumanizar, y allí lo que se está haciendo es borrando la identidad. Por eso, el odio es, de algún modo, esto ya lo decía Cicerón y lo dicen algunos filósofos, una ira arraigada que refuerza las formas de la muerte. O en todo caso, podría pensarse al odio como una pulsión de muerte, como una pulsión tanática, como una pulsión que al apuntar contra la identidad, al apuntar contra la constitución de lo otro, contra la constitución de las alteridades, lo que está minando, en definitiva, y es algo que aparece justamente en lo que estaba diciendo Jorge Alemán respecto de los discursos de odio y la idea, por ejemplo, de nación, los discursos de odio habilitan al mismo tiempo otra cosa que hoy también señalaba Catarí respecto de los dichos del presidente en España, y es algo que verificamos con el macrismo. Los discursos de odio, en primer lugar, apuntan contra la identidad, apuntan justamente contra borrar las características identitarias, y al mismo tiempo el discurso de odio habilita prácticas que van en contra, o que justamente son muy difíciles de controlar luego por la propia sociedad. Es decir, el discurso de odio habilita prácticas de muerte, habilita prácticas que tienen que ver con la destrucción de los otros, con la violencia. No es menor la violencia. Y es muy contagioso. Y es muy contagioso, Ur. Y es muy contagioso. Totalmente. Aristóteles decía... Para las masas es... Sí, y Aristóteles decía justamente que el odio es la pulsión que despliega las pasiones desde el punto de vista afectivo. Y estaba diciendo efectivamente, el odio es contagioso, el odio borra, elimina barreras sociales, y sobre todo cuando los discursos de odio son llevados adelante, expuestos desde el poder, desde los medios de comunicación. Claro, elimina el individualismo y convierte una sola masa, ¿no? Convierte una sola masa. Y ese es el fenómeno de las redes sociales. En las redes sociales, en virtud del anonimato, el odio pareciera ser que no paga ningún precio. Entonces pareciera ser justamente que esos discursos tienen casi como su ecosistema, uno podría decir, con todas las comillas, natural para reproducirse. Por eso acá estamos en un combo muy peligroso, que es el odio como fenómeno propio de la pasión, borrando, justamente apuntando a borrar la identidad, el odio que cosifica, el odio que deshumaniza, el odio que es al mismo tiempo contagioso, y el anonimato refuerza ese carácter justamente de conductas no punibles, porque bueno, ¿quién fue? Bueno, es la red social, son un montón de fantasmas, haya detrás o no personas de esas redes, eso me parece que en definitiva es lo menos importante. Y algo que es fundamental aquí, el odio, en definitiva, habría que pensarlo justamente como una pulsión que afecta tanto al objeto que es dirigido, una persona, un colectivo, un conjunto de ideas, como al sujeto portador del odio. Por eso, el odio, en definitiva, lo que hace es explicitar una forma de aniquilación del objeto odiado, pero también del sujeto, que en cierto sentido se consume y se consuma en ese odio. Por eso, ya decía Maquiavelo aquello de
que el príncipe debía ser o debía llevar adelante dos actitudes: ser temido o ser odiado por su pueblo, porque sabemos que el amor es muy difícil de conseguir, y entre el odio y el temor, Maquiavelo con mucha razón elegía para la conformación de la sociedad el temor. Y me parece que el temor, hablaremos alguna vez, y hemos hablado alguna vez, pero hablaremos alguna vez del temor, porque es una de las ficciones más útiles para la política. Pero en este sentido, y en lo que estoy tratando justamente de reflexionar con ustedes, me parece que cuando los gobernantes pierden la capacidad de generar algún tipo de temor, es decir, cuando no hay riesgo de sanción, los discursos de odio terminan siendo el mayor de los males, no solo para personas concretas que lo sufren, y eso no es menor, no solo para personas que tienen que borrarse de las redes, que cambiar su identidad, que mudarse de familias, de lugares de trabajo, etcétera, que no es menor, sino también para eso que decía Jorge Alemán, la constitución de la patria, la constitución de la comunidad como tal, que justamente, movida, atravesada por la parcialidad del odio, es muy difícil que se constituya al menos en torno a algunos principios básicos. Por eso ya lo sabía Cicerón cuando decía que el odio era una ira arraigada que destruía la propia personalidad, y ya lo sabía, y ahora sí, para ir concluyendo, aquella máxima que movía en el origen de las comunidades su formación, para poder constituir algo del orden del nosotros: vive y deja vivir.